están, amigos y amigas que se conectan a nuestro Impuestos Express de Servicio de Impuestos Nacionales por la cuenta oficial de TikTok? Mi nombre es Erika Guardia y les doy la más cordial bienvenida al live de hoy, que estará dedicado a absolver sus dudas tributarias de la forma más ágil y sencilla posible. Este viernes hablaremos de un tema que ha sido solicitado por nuestros seguidores en redes sociales, como es el tema de la presentación del ERC/IVA y las planillas tributarias. Saludamos a nuestro invitado experto, el licenciado Javier Castillo, profesional de la Gerencia de Fiscalización y Fiscalidad Internacional de Servicio de Impuestos Nacionales. ¿Qué tal, Javier? Bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes, Erika. Un gusto acompañarte nuevamente en este Live Express para poder absorber las dudas y las consultas que tal vez los contribuyentes tienen respecto al ERC/IVA, ¿no? Específicamente dependientes. Muy bien, muchas gracias. Saludamos también a todo el equipo de Comunicación Social y Relaciones Públicas detrás de cámaras que hace posible que nosotros lleguemos una vez más a sus hogares. Bienvenido, Romer, buenas tardes. ¿Qué tal, Erika? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Impuestos Express, un espacio del Servicio de Impuestos Nacionales para fortalecer la cultura tributaria y resolver sus dudas sobre temas impositivos. Saludamos también a nuestro invitado Javier Castillo y no se olviden compartir este live y den tap a la pantalla. Déjenos sus preguntas sobre el tema de hoy, ERC/IVA llenado de planillas. Así comienza el Impuestos Express de hoy, viernes 20 de junio de 2025. Así es, muchas gracias, Romer. Enviamos un cordial saludo a todas las personas que están conectándose a este live, a quienes les pedimos dar tap a la pantalla para llegar a más gente. Ahora empezamos de lleno con el programa. Javier, ¿qué es el formulario 110 y para qué sirve? El formulario 110, en palabras sencillas, ¿no? Es una declaración que realizan aquellos dependientes para poder declarar sus facturas de compras, ¿no? Y a quienes presentan este formulario es a sus agentes de retención, ¿no? Básicamente estas facturas, el 13% del total de estas facturas, ayudan a que si es que tuviesen un importe a ser retenido de su sueldo, pueda disminuir y en algunos casos no exista la retención, ¿no? Entonces los contribuyentes, los dependientes, presentan este formulario a su agente de retención para poder disminuir o en algún caso no tener esa retención que le van a realizar en su sueldo del mes. Muy bien, en todo caso, ¿qué es el agente de retención? Y bueno, tú dijiste que mes a mes debemos presentar nuestro descargo de facturas en el formulario 110. ¿Qué características también deben tener estas facturas que debemos declarar? Ya. Una de las características importantes es que estas facturas deben estar emitidas al carnet de identidad del dependiente, ¿no? Ahora, otra característica es que aquellos dependientes que tuviesen algún complemento, ¿no?, por algún tema en su carnet de identidad, deben solicitar que esas facturas se emitan con ese complemento también, a efectos de que cuando ellos quieran declarar su formulario 110 puedan visualizar dichas facturas y poderlas informar a la Administración Tributaria. Y respecto al otro tema, el agente de retención pasa a ser como el responsable de la declaración de la información del ERC/IVA de sus dependientes. Sin embargo, es importante señalar que el sujeto pasivo del ERC/IVA en este caso de los dependientes es el empleado, ¿no? El dependiente, la persona que está siendo sujeta a la liquidación del ERC/IVA. Ahora, ¿por dónde se declara este formulario 110? ¿Y hasta cuándo? Ya, el formulario 110 se declara de forma mensual, ¿no?, a través del CIAD en línea, ¿no? Desde noviembre del 2024, con la RND 31 del 2024, se ha establecido una nueva forma de envío de las planillas tributarias. No una nueva forma, ¿no?, sino se ha actualizado el sistema de envío de información del 110, y así como la forma en cómo envían ya ahora los agentes de retención la planilla tributaria respecto a sus dependientes, ¿no? Ahí cabe mencionar también y señalar algo muy importante, ¿no?
Muchas veces nos regimos en el tema de que solamente aquellos que estuviesen alcanzados por el RC-IVA, si tuviesen un importe que esté alcanzado, pueden declarar, ¿no? O deben de declarar sus 110. Sin embargo, la norma ya establece que cualquier dependiente, esté o no esté alcanzado, puede hacer la declaración de sus facturas, ¿no? Esto para ir acumulando un crédito fiscal. No nos olvidemos que el día de hoy puedo yo ganar, digamos, un sueldo mínimo, y después de 2, 3 años puedo tal vez ascender a un puesto, tal vez en mi fuente laboral, y ganar un poco más o ganar más de lo que es el límite para poder establecer el RC-IVA. Entonces ese saldo se va a ir acumulando con mantenimiento de valor y va a ir acumulando su saldo para cuando ya necesite utilizarlo, tenga ya un colchón, digamos, para que no le retenga, ¿no? A veces nos preguntan y nos dicen, solo declaran el 110 Los alcanzados. los alcanzados. No. Entonces cualquier persona en una fuente laboral puede ir acumulando crédito fiscal, ¿no? En algún momento podemos tal vez las personas cambiar con un mejor sueldo a otra fuente laboral, ascender de puestos en una misma fuente laboral y ganar más, ¿no? Entonces ese saldo que uno va acumulando va a ayudar a que cuando ya esté alcanzado por el RC-IVA pueda, como dicen, ¿no? Pueda ir como un pago a cuenta del impuesto que tal vez le vayan a retener en ese mes, ¿no? Eso es algo que habría que tomar en cuenta también, ¿no? Muy bien, pero nuevamente puntualicemos, ¿quiénes son los alcanzados por el RC-IVA? ¿Nos puedes dar, por favor, ese detalle? Los que están alcanzados por el RC-IVA son todos los dependientes, ¿no? Ahora, no nos olvidemos que la norma, el decreto supremo establece que ahora, desde el mes de junio, tienen una deducción de 3 mínimos nacionales, ¿no? Todos los que superan los 3 mínimos nacionales en su sueldo son los que están alcanzados por el RC-IVA, ¿no? Es como les decía, pero no hay esa limitante, o sea, el sistema no te va a limitar a que aquellos que ganen menos puedan ir declarando sus facturas, porque por si en algún momento estos puedan requerir, si es que en algún momento puedan ganar más de los 3 mínimos nacionales, y puedan utilizar ese crédito fiscal para que puedan ir compensando el impuesto con las compras, ¿no? Muy bien, ahora con las bondades del sistema de facturación electrónica, si solamente tengo facturas electrónicas registradas con mi número de identidad, en este caso ya no es necesario que yo presente este formulario a mi agente de retención. Exactamente. La RND 31 del 2024, que modificó la RND 10 del 2019 y la 25 del 2020, estableció que cuando un formulario 110 es declarado íntegramente, todas las facturas de compras en la modalidad de facturación en línea, no es necesario la presentación de dicho formulario de forma física, ¿ya? Tomando en cuenta que las facturas que ya se encuentran declaradas por el dependiente son aquellas las que las ha utilizado, y como son electrónicas, nosotros ya la tenemos en una base de datos almacenadas y obviamente seleccionadas por el dependiente, obviamente, pero ya la tenemos, ¿no?, en la base de datos. Entonces, esos formularios solamente el dependiente, ¿qué debe hacer? Seleccionar las facturas, declararlo, y ahí ya cumplió con su obligación, ¿no? El plazo, lo que tal vez no te pude responder a un inicio, el plazo es hasta el 20 de cada mes, ¿no? Los dependientes que deban o que se quieran presentar este formulario deben presentar hasta el 20 de cada mes, ¿no? Ahora, si son facturas electrónicas, únicamente tengan facturas electrónicas, no es necesario que le presenten físicamente a su agente de retención, ¿no? Y los agentes de retención tampoco deberían pedir el formulario 110 impreso, ¿no? Eso ya lo establece la RND 31 del 2024, ¿no? Ahora, Javier, esta dinámica laboral sabemos que es variable con los años, ¿no? Y hay gente que, bueno, se cambia de trabajo o de repente son desvinculados. Con anterioridad a la RND que les mencionaba, que fue la que modificó, ¿no?, las RNDs 10 del 2019 y la 25 del 2020, vamos a dar ¿cómo podemos decir? Un antes y un después, ¿no? Uh-huh. Un antes, desde octubre hacia atrás. Ese es el antes, en el cual los dependientes debían
presentar un certificado de traslado a su próxima fuente laboral cuando se desvinculaban y cuando se iban a vincular a otra, ¿no? ¿Eso qué era? Era un documento físico que lo generaba el dependiente a través del sistema, ¿no? En ese momento era el aplicativo Oficina Virtual, ¿ya? Desde noviembre hacia adelante, el sistema toma en cuenta el saldo del crédito fiscal del dependiente de forma automática cuando se asocia a otra fuente laboral, ¿ya? Entonces, ¿esto qué significa? Bueno, ahí eliminamos lo que es el papel, ¿no? Porque antes el papel es el que valía y le tenía que dejar, ¿no? Claro. Y con eso, ¿qué hacemos? Lo hacemos más sencillo porque el dependiente muchas veces no sabía dónde generar su crédito, no sabía que debía generar su certificado de traslado, ¿no? Entonces se iba a su próxima fuente laboral sin ese traslado, ¿no? Ahora el sistema va a trasladar el saldo de crédito fiscal a su próxima fuente laboral cuando éste lo asocie, ¿no? Lo que tiene que hacer el dependiente solamente no debe hacer nada, ¿no? Como anteriormente, ¿qué debía hacer? Entrar a la oficina virtual, generar su formulario, ir a dejar a su nueva fuente laboral. Ahora, cuando ya lo contraten, por así decirlo, el sistema y lo asocien también al sistema de impuestos, a lo que es el sistema de planillas, lo va a tomar en cuenta ese saldo ya con el mantenimiento, obviamente con el mantenimiento de valor del tiempo que hubiese estado inactivo, ¿no? O que no hubiese trabajado, o que no hubiese tenido una fuente laboral, ¿no? Entonces, en otras palabras, es automático el traslado del crédito fiscal, ¿no? Valga entonces la redundancia hasta que la agente de retención lo inscriba. Sí, lo asocia como su saldo de crédito fiscal. Sí, como su nuevo, o sea, obviamente el nuevo agente de retención lo vuelve a asociar, o el agente de retención lo vuelve a asociar al dependiente y su saldo de crédito fiscal se arrastra automáticamente. Ahora te cuento que en la experiencia vemos gente que trabaja en 2 lugares diferentes, ¿no? Tiene múltiples empleadores, por ejemplo, trabajan muchas personas en el ámbito público y también son catedráticos en las universidades. Entonces, ¿qué debe hacer ese dependiente que presente el formulario 110? ¿Puede usar el saldo de crédito fiscal en las 2 empresas? ¿Y cómo se realiza este procedimiento? Claro. En este caso es un tratamiento especial, toda vez que como le habíamos dicho a un inicio, ¿no? El sujeto pasivo del impuesto del RC-IVA es el dependiente, ¿no? Pero que tiene un agente de retención que es su empleador, ¿no? Que él pasa a ser como que él va a cumplir sus obligaciones tributarias del agente de retención, perdón, del dependiente. Entonces, la norma es clara y te indica que los ingresos de un mes, ¿no? A los ingresos de un mes van a ser imputados o van a ser deducibles 3 mínimos nacionales, ¿no? Actualmente es 3 mínimos nacionales y considerando eso se van a elaborar las planillas tributarias, ¿no? Ahora, aquellas personas que tienen 2 agentes de retención, ¿no? Deben hacer su distribución de los 2 mínimos nacionales y el 13% de un mínimo nacional, ¿no? Esto debido a que ya el sistema detecta aquellos dependientes que se encuentran asociados en dos agentes de retención o en más, ¿no? Y esa información le es comunicada también al dependiente al momento de que él va a querer generar su formulario 110. Antes de querer generar su formulario 110, el sistema le va a indicar, le va a decir, distribuya sus sueldos, sus 2 mínimos nacionales en estos agentes de retención que está asociado y el 13% del mínimo nacional, ¿no? Ese es el primer paso que deben hacer, ¿no? Y posterior a ello deben distribuir también su saldo de crédito fiscal, si es que sus agentes de retención de un mes anterior los hubiesen declarado, y con eso proceden a hacer su formulario 110 en los agentes de retención que tuviesen, ¿no? Eso debido a que, como les indicaba a un inicio, ¿no? Es un tratamiento que lo hacían ya anteriormente, que en la oficina virtual lo hacían ya los agentes de retención, lo hacían ya los dependientes, pero que tal vez no era muy visible para el dependiente, ya que era un sistema no tenía esa visualización, pero sí había el control, ¿no? Pero no era muy visible para el dependiente ese tema de que estuviese asociado o no estuviese asociado a más de un agente de retención, ¿no? Entonces, ¿qué es el procedimiento? Lo vuelvo a repetir. Deben ingresar al sistema, los que tienen más de un agente de retención, deben ingresar al sistema y repartir sus
o distribuir sus mínimos nacionales, ¿no? Dos mínimos nacionales y el 13% de un mínimo nacional, ¿no? Eso es lo importante. Te cuento que eso me han preguntado en la calle. ¿Qué pasa si desvinculo a una persona de mi empresa, pero al tiempo lo vuelvo a contratar? Que creo que es un tema que también es recurrente. Son casos especiales, ¿no ve? Sí. ¿Cómo debo proceder? En el tema laboral es un poco, es dinámico, ¿no? Exacto. Y hay casos, el sistema está preparado para aquello, ¿no? Si el contribuyente, el dependiente es desvinculado en un mismo mes, y lo vuelve a vincular tal vez otra empresa o lo vuelve a vincular la misma empresa. Si lo vuelve a vincular la misma empresa, obviamente ese saldo se va a trasladar a su siguiente fuente laboral, pero hay casos en los cuales, por ejemplo, el dependiente trabajaba en la empresa A y en el mes de junio, o bueno, en el mes de mayo, hasta el 5 de mayo, digamos, ¿no? Y se fue a trabajar se fue a trabajar el 15 de mayo a otra fuente laboral, a otra empresa. Entonces el sistema le va a detectar que tiene 2 agentes de retención asociados, ¿no? Entonces mucho va a depender en los momentos en los cuales el agente de retención vaya a registrar sus desvinculaciones, ¿no? Sin embargo, para ese mes el sistema va a tomar en cuenta que tiene 2 agentes de retención, porque va a recibir un sueldo, ¿no? Por los 5 días tal vez que ha percibido en la empresa A, y luego desde el 15 hasta el fin de mes va a percibir otro sueldo, ¿no? Entonces, como la norma dice que es los ingresos que percibe en un periodo, entonces debe también distribuir sus mínimos nacionales. Esto debido a que el sistema, como les decía, ya tiene un mejor control respecto a estos aspectos, ¿no? Muy bien, vamos a hablar ahora de los agentes de retención. Para el público que recién se está conectando a este live, permíteme la siguiente pregunta. ¿Quiénes son los agentes de retención? Si nos puedes repetir, por favor. Y bueno, ¿qué ingresos son los generados por los dependientes? Ya. Los agentes de retención son los empleadores, ¿ya? Así, en palabras más sencillas. ¿Quiénes son? Las empresas que tienen sus dependientes. Ellos son los agentes de retención, ¿no? Ellos los denomina agentes de retención porque si es que hubiese un impuesto a retener del RC-IVA, ese impuesto lo descuentan del sueldo que vayan a percibir en el mes, ¿no? Y ahí va la respuesta. ¿Cuáles son los ingresos que están percibidos, que están alcanzados por el RC-IVA? Es el ingreso que percibe el dependiente de su sueldo, menos las cotizaciones, menos lo que se aporta a la gestora, ¿no? Antes AFPs, ahora gestora. El importe que va a ir a la planilla se va a hacer ese importe, el total del ingreso, menos los aportes que se realice a la gestora, que se realice a la gestora, ¿no? Actualmente. Y los agentes de retención, en base a esa información, únicamente en el nuevo sistema generan lo que son sus ingresos, cargan dichos ingresos al sistema, y el sistema elabora la planilla tributaria de forma automática, considerando los aspectos que habíamos tomado, ¿no? Si tuviese un saldo de crédito fiscal del mes anterior, se conoce el saldo. Si tiene un formulario 110 presentado en el mes, toma en cuenta el 13% de las compras que ha tomado en cuenta, que ha declarado, y toma en cuenta si es que, digamos, ha distribuido, como hemos hablado anteriormente, si ha distribuido los 2 mínimos nacionales y el 13%, también toma en cuenta esa información, ¿no? Algo importante que tal vez muchos agentes de retención también nos han preguntado es ¿por qué no me aparece de mi dependiente los saldos, ¿no? Los saldos de crédito fiscal. O por qué no me aparecen los 2 mínimos nacionales en las columnas correspondientes. Hay 2 factores: o el dependiente no ha hecho la distribución que hablamos anteriormente de sus mínimos nacionales, o él decidió llevar esos mínimos nacionales a la otra fuente laboral, ¿no? Entonces esa ya es una decisión del dependiente. En cuanto él va a ver en cuál agente de retención le conviene presentar facturas, o en cuál agente de retención le conviene presentar o declarar sus 2 mínimos nacionales y el 13%, ¿no? Mayormente donde ganan más es donde quieren, se lo llevan lo que es los 2 mínimos nacionales y el 13%, y donde ganan menos es donde presentan facturitas, ¿no? Sin embargo, hay casos también donde ambos presentan facturas, y eso depende de cada dependiente, ¿no?
Entonces, los agentes de retención tienen ese trabajo, ¿no? De poder elaborar la planilla tributaria, verificar si tienen, al final, el resultado de la planilla tributaria va a ser o un saldo a favor del dependiente, que va a ser el saldo de crédito fiscal, o un impuesto a retener, que ya lo imposan ya al fisco a través del formulario 608. Muy bien, Javier, si me permites, damos paso a las preguntas del público. Adelante, Romer, por favor. Claro que sí, pero antes queremos saludar a todas las personas que se están conectando a nuestra transmisión. Saludamos a John Arapa, a Padilla Alberto, a Salvador Valencia, a Amy Chambi. Son algunas de las personas que se están conectando y están haciendo también preguntas, pero ahora sí vamos a leer algunas de las preguntas que ya nos están llegando por el chat, también por la transmisión en vivo. Una de ellas dice, Roser Plata Halcón, ¿cómo se puede rectificar la planilla tributaria? La segunda pregunta, Pulguita Linares nos dice, ¿podría por favor explicar sobre el cálculo en el pago de primas? Esas son las dos preguntas que tenemos hasta ahora. Ya. Rectificación de la planilla, ¿ya? Como habíamos dicho, ¿no? Un antes, un después, ¿no? El antes era de octubre hacia atrás, ¿no? Haciendo recuerdo tal vez a los agentes de retención, lo que era el RSIVA estaba distribuido casi en 3 sistemas, ¿no? Porque había un sistema donde cargaba la planilla tributaria, luego había otro sistema donde declaraba el 608, el formulario 608, y había un subsistemita que era ya el Mis Facturas, que estaba en el CIA, donde el dependiente declaraba su 110, ¿no? Actualmente todo ya está en un mismo sistema. Y la rectificación de la misma forma, ya como les decía, ¿no? Con la RND 31 del 2024, que ha hecho las modificaciones, ha establecido que la planilla tributaria es parte fundamental o es parte de la declaración del formulario 608, ¿no? Entonces, para que un contribuyente, o en este caso un agente de retención, pueda declarar o rectificar su planilla, su formulario 608, sí o sí debe hacer, o sí debe modificar también la planilla tributaria, ¿no? Entonces, todo tiene un inicio, ¿no? El inicio es la planilla, cuando uno va a hacer una declaración del 608 original, va a iniciar en la planilla tributaria y va a concluir en el formulario 608. Y en la rectificación de la misma forma, ¿no? Va a empezar o va a iniciar en la planilla tributaria rectificándola en las opciones que existe y va a concluir con la rectificación del formulario 608, ¿no? Este formulario 608 te va a dar, ¿no? Como cualquier otro formulario de declaración de impuestos, te va a dar un saldo a favor del contribuyente o un saldo a favor del fisco, ¿no? Si fuese un saldo a favor del fisco, se va a consolidar de forma automática, y si fuese un saldo a favor, o si fuese a favor del contribuyente, la rectificación va a ser un proceso de revisión y tiene que hacer su trámite, ¿no? En línea, como lo establece la última RND de rectificación, y seguir el proceso de rectificación a favor del contribuyente, ¿no? Y respecto al al cálculo de pago de primas, ¿no? Es interesante, ¿no? Porque muchas veces las empresas grandes, más que todo las industriales, aquellos bancos también, en los cuales yo tengo consciente que se les paga prima por haber llegado a las metas del mes y todo, ¿no? Se les paga primas, ¿no? Entonces, si el dependiente está dentro, o sea, si se le va a pagar la prima y la persona o el dependiente sigue siendo dependiente de la empresa, bueno, esa prima se le va a sumar a su sueldo del mes y se va a tomar en cuenta en la planilla tributaria más ese ingreso de la prima, ¿no? Sin embargo, si la persona, por ejemplo, un ejemplo voy a dar, ¿no? Si yo, por ejemplo, he trabajado en la empresa ABC, digamos, ¿no? Y en el año pasado, ¿no? Y hoy, a la fecha, ya no estoy trabajando, ¿no? Y me van a pagar una prima que tal vez recién el día de hoy lo van a hacer efectiva del año pasado, seguramente me van a decir que yo debo de presentar mi formulario 110 o puedo yo utilizar mi crédito fiscal si es que lo tuviera, ¿no? Ahí vamos a tocar un tema importante, ¿no? Que es el uso del crédito fiscal, ¿no? Los dependientes, ¿en qué momento pueden utilizar su crédito fiscal? Los exdependientes, cuando su agente de retención les vayan a pagar este tipo de conceptos, ¿no? Alguna prima, por ejemplo, ¿no? Un bono, ¿no? Muchas veces la persona se desvincula y recién van a hacer el pago de la prima o del bono, entonces los dependientes deciden, ¿no? O usan su crédito fiscal
o pueden presentar también el formulario 110 de exdependientes para poder que no les retengan tal vez todo el importe que está sujeto a retención o que disminuye ese importe a ser retenido, ¿no? Ahora, el cálculo es básico, ¿no? Si está desvinculado en este caso es el 13% de lo que le vayan a pagar, ¿no? Ese es el impuesto que le vayan a retener, ¿no? Ahora, aprovechando justamente esta aclaración que nos hacías, ¿qué pasa si la empresa desvincula a alguien y tiene que pagarle las vacaciones? ¿Cómo se procede en este caso? De la misma forma, ¿no? Entonces, cuando la empresa ya se ha desvinculado, el ingreso se lo toma como un ingreso como exdependiente. Entonces, de la misma forma como si fuese un bono, una prima, el dependiente debe hacer la presentación de su formulario 110 o utilizar su saldo que puede hacer, necesitar, ¿no? De lo que le vayan a pagar como desvinculado de la empresa, calculan el 13% y eso es lo que deben presentar, o ya sea en facturas, el 13% del total de las facturas, o el importe de uso o usar el saldo de crédito fiscal que tuviese acumulado, ¿no? Por eso les decía, no siempre los que están alcanzados por el RCIVA, los que superan, digamos, los 3 mínimos nacionales, deben presentar sus 110, ¿no? Por ejemplo, puede haber personas que ganen menos y que al final de mes, cuando él ya esté desvinculado, va a necesitar, digamos, un crédito fiscal porque le van a pagar una prima, digamos, ¿no? Entonces, para que no esté correteando ese rato en conseguir facturas, entonces puede ir acumulando crédito fiscal que le va a ayudar después, posteriormente, ¿no? Como en este caso, ¿no? Y no es necesario que estas personas que no estén alcanzadas las presenten mes a mes, estas facturas, no pueden... Pueden ir presentado cada 2 meses, cada mes, pueden ir, o sea, claro, lo presentan, el plazo de vencimiento es el 20 de cada mes, pero ellos pueden decidir presentar 2 meses sí, 1 mes no, acumulando las facturas. No nos olvidemos que las facturas tienen vigencia de 120 días hasta su declaración, ¿no? Si hoy declaro, entonces desde el día de hoy hasta 120 días atrás tiene vigencia las facturas, ¿no? Entonces, esas, si va uno acumulando facturas, entonces ayuda, digamos que en este caso del pago de primas, si digamos la persona nunca hubiese presentado facturas o no estaba, digamos, sobre los 3 mínimos nacionales, hay casos, ¿no?, en los que dicen, no, yo no presento factura, ahora me están exigiendo. ¿Por qué? Porque me van a pagar una prima, claro, como exdependiente. Yo no tengo saldo, dicen, ¿no? Y ahora, ¿qué hacen? Ellos consiguen facturas, tienen tal vez facturas que han ido acumulando, declaran, pero aún así no los alcanzan y igual son sujetos a la retención. Pero si hubiesen declarado, digamos, cada mes o durante el año, durante el tiempo que hubiesen estado trabajando, tuviesen ya un colchón de un crédito fiscal que les va a ayudar al momento, ¿no? Javier, me preguntaron en la calle también, en caso de empresas pequeñas, ¿en qué casos los agentes de retención se encuentran obligados a remitir la planilla tributaria? En todo caso, ¿cuáles son sus responsabilidades? Ya. Bueno, un agente de retención, como les decía, es el empleador, ¿no? Exacto. En este caso de los dependientes. El dependiente, bueno, el agente de retención debe enviar la planilla tributaria cuando hay 3 características, ¿no? Cuando sus dependientes presenten el formulario 110, ¿no? Como les decía, ¿no? Entonces, puede ser que nadie de la empresa gane arriba de los 3 mínimos nacionales, que es ahora, ¿no? Pero uno de ellos dice, yo voy a presentar mi 110, o todos van a presentar su 110, ¿no? Entonces, cuando presenten su 110, debe informar a la administración tributaria la planilla tributaria y el formulario 608, ¿no? Cuando alguno de ellos o todos tuviesen un saldo de crédito fiscal, ¿no? Entonces, yo puedo haber trabajado tal vez en algún lado con un buen sueldo y he tenido un crédito fiscal amplio que tengo un saldo, ¿no? Y ahora me estoy yendo a trabajar tal vez a otro lado, pero ahí si esa persona tiene ese saldo y se lo está llevando, entonces esa persona tiene un saldo de crédito fiscal que debe también ser informado en la planilla tributaria y deben declarar el 608. O cuando exista importes a retener, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero esto? Que si hay personas que superan los 3 mínimos nacionales y están sujetas a la liquidación del RCIVA, ¿no? Si cumples alguno de estos 3 requisitos, están obligados a ellos a presentar su formulario
su formulario, la planilla tributaria y el formulario 608, ¿no? Ahora con la nueva planilla tributaria se ha dado más facilidades a los agentes de retención para el registro de sus dependientes. Uh-huh. Hay un registro manual y hay un registro masivo. Si nos puedes dar un pequeño detalle, por favor. Claro, como les decía, ¿no? Aquí, antes de responder tu pregunta, vamos a aclarar, ¿no? Entonces, de estos 3 puntos, si cualquiera de estos los agentes de retención tengan que declarar, tienen que presentar su 608, ¿no? Si no cumple con alguno de estos, entonces estos contribuyentes no están obligados a la presentación del formulario 608. Ahora, ¿cómo deben presentar? Es básicamente los dependientes, los agentes de retención, tienen 2 formas de cargar a sus dependientes o de registrarlos, ¿no? De forma individual y de forma masiva, que en ambos casos o en ambas opciones el sistema verifica que estas personas se encuentren registradas de forma correcta, ¿no? ¿Y cómo hace esa verificación? Con la consulta o con el servicio que tenemos con el CEGIP. Cada dependiente que se va registrando, ya sea individual o masiva, va a preguntarle al CEGIP si esa persona existe, ¿no? Con eso, la administración tributaria lo que está haciendo es corroborar que los datos del agente de retención y de estas personas sean íntegras, que sean personas que existan, ¿no? Y en el registro masivo básicamente es que deben registrar el nombre completo de la persona y algunos datos como la fecha de ingreso, fecha de nacimiento, correo celular, para que puedan asignar los credenciales correspondientes, ¿no? Es muy sencillo, es muy intuitivo también para el agente de retención, y lo hacen solamente por única vez. Por ejemplo, si hoy entra a trabajar, lo realizo hoy y después solamente ya estoy en la base de datos y solamente me preocuparía como agente de retención, cuando esa persona o ese dependiente se vaya a desvincular, ¿no? Básicamente esas son las formas, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si he cometido un error, digamos, en el typeo de alguna tilde, la I latina por la Y, o el complemento? Bueno, no sé. ¿Se puede editar o eliminar datos de los contribuyentes? Ya, como te decía, el sistema, antes que lo registre, va a ir a verificar si está correctamente. Si no me va a dejar registrar. Si te hay un error, por ejemplo, yo soy Castillo, ¿no? Y mi agente de retención me quiere registrar con K en vez de C. Entonces el sistema va a ir y va a decir, esta persona tiene datos erróneos, revise, ¿no? Entonces, hasta que no esté correctamente registrado y no lo valide con el CEGIP, entonces el sistema no lo va a registrar, ¿no? Una vez más, para los agentes de retención, ¿puede reiterar, por favor, qué pasa con los formularios 110 para los exdependientes? Ya. Los formularios, el tema del formulario de exdependientes básicamente es de aquellos dependientes que ya no trabajan en su institución, ¿no? Cuando lo presentan, cuando lo pueden presentar, es cuando estos agentes de retención vayan a pagar alguna prima, algún ingreso, ya fuera de su relación laboral, ¿no? Entonces ellos agarran y dicen, por ejemplo, como nos preguntaban, ¿no? Me van a pagar una prima o un bono, ¿no? Entonces yo como dependiente debo, como ex dependiente de esa fuente laboral, debo presentar un formulario 110 para que vaya a compensar el 13% del RC-IVA que me vayan a querer retener, ¿no? O compenso todo o compenso una parte, y hay una parte también que va a ir a ser retenida, ¿no? Muy bien, ahora vamos a hablar de la planilla tributaria, pero antes sabemos que hay público conectado que también está siguiendo el programa y tiene preguntas al respecto. Adelante, Romer, por favor. Claro que sí, pero antes te queremos invitar a que visites nuestras redes sociales, porque estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram y en X. En Facebook estamos como Servicio de Impuestos Nacionales, en Instagram y en TikTok estamos como Sin Bolivia, al igual que en X. Tenemos diferentes preguntas. Por ejemplo, Cherry nos dice, ¿se debe declarar el formulario 110 por percepción de beneficios sociales o vacaciones pagadas si es desvinculado? La segunda pregunta dice, ¿cómo se realiza el cálculo si estoy alcanzado por el RC-IVA y me toca presentar el formulario 110? Con ustedes, por favor. El ingreso, bueno, viendo de la última pregunta, ¿no? El cálculo de si quien necesita presentar la planilla tributaria es, ¿no?
El importe que va a ir a la planilla tributaria, como les decía, va a ser su total ganado, ¿no? ¿Y qué me refiero? Tenemos un haber básico, puede la persona, como les decía, ¿no?, tener otros ingresos, como ser una prima, bono de antigüedad, tenemos el otro tema de lo que son horas extras, horas nocturnas, todo lo que viene de la planilla laboral, o salarial, perdón, y a la sumatoria de todos esos ingresos que vienen de la planilla laboral, hay que restarle, ¿no?, el importe que va a aportar a la gestora, que es el 12,71%, ¿no? Si ese importe que está menos el importe de la gestora, ¿no?, supera los 3 mínimos nacionales, ya tiene la obligación de presentar un formulario 110. No la obligación, ¿no? Si lo desea, lo puede presentar. ¿Por qué? Porque hay personas que pueden desear también hacerse retener, ¿no? Pero si si quiere utilizar o quiere presentar su formulario 110, son estas personas, ¿no?, que si, digamos, su total ganado hay que restarle el 12,71% que es de la gestora, y si supera ese ingreso, si supera los 3 mínimos nacionales, es donde deben presentar su formulario 110 para que no sufran una retención, como habíamos dicho anteriormente, ¿no? Y estas personas, como les decía, pero no solamente esas personas pueden presentar, ¿no? Claro. Pueden presentar aquellas que sean de un ingreso menor, como ya les decía, porque les va a servir para en caso que les paguen una prima en algún mes, ¿no? Porque yo puedo ganar tal vez 8,000 bolivianos, ¿no? Y en algún mes me van a pagar una prima de 10,000, de 3,000 bolivianos. Entonces ya voy a ganar 11,000, entonces ya voy a estar alcanzado por el IVA. Entonces no voy a tener facturas, voy a tener que presentar ese rato 110. Entonces los dependientes pueden también ir acumulando un crédito fiscal que en algún momento en el tiempo les va a ayudar a poder compensar esos créditos con el RC-IVA que puedan ser retenidos en ese mes, ¿no? Tal vez si me puedas colaborar con la primera pregunta, Claro que sí. La primera pregunta decía: ¿se debe declarar el formulario 110 por percepción de beneficios sociales o vacaciones pagadas si es desvinculado? Por vacaciones, sí, ¿no? ¿Por qué? Porque no nos olvidamos que las vacaciones es un ingreso que se le está pagando al dependiente por los días que debería haber tomado la vacación dentro del periodo que estaba como dependiente, ¿no? Exacto. Pero como no los ha tomado o ha sido un despido tal vez intempestivo o una renuncia intempestiva, entonces se lo debe pagar. Entonces eso es su ingreso de esos días que debió haber tomado la vacación dentro de la fuente laboral. Entonces por ese tema de los beneficios, sí su agente de retención les va a pedir un formulario 110 o que utilice su crédito fiscal que hubiese tenido hasta la fecha, ¿no? Puede utilizar, y ahí ya es algo a aclarar, ¿no? Puede utilizarlo ambos, ¿no? Puede, digamos, si no le alcanza el saldo de crédito fiscal que tenía, a ese saldo puede sumarle o también presentar su formulario de 110 con el monto que le vaya a faltar, o con el monto que vaya a faltar, ¿no? La diferencia presentar en un formulario 110 y con eso no va a sufrir una retención de ese pago, ¿no?, de sus vacaciones. Ahora en el último bloque entremos de lleno a hablar sobre la planilla tributaria. ¿Qué es una planilla tributaria? ¿Qué datos debemos tener? Es decir, ¿qué información debemos presentar? Ya, así resumiendo, ¿no? La planilla tributaria básicamente es la información, es un listado de sus dependientes y es la liquidación del RC-IVA, ¿ya? La planilla tributaria tiene información relevante respecto a ¿qué? A los ingresos que ha percibido, a los ingresos que están sujetos al RC-IVA. Tiene información, como les decía, ¿no?, de los 2 mínimos nacionales, que son las deducciones que que les da la ley para que puedan compensar el 13% de un mínimo nacional. Posterior a ello, ¿qué información más tiene? Tiene el 13% de las facturas de compras que él ha presentado, ¿no? Hasta ahí son
son los 3 beneficios que tiene, ¿no? O sea, a tu ingreso que va a estar sujeto al IVA, la planilla que va a hacer, le va a restar 2 mínimos nacionales, ¿no? Si todavía tienes, si producto de ello tienes todavía un importe que va a estar sujeto a retener, te dice a ese importe restale el 13% de un mínimo nacional. Si después de eso tienes todavía un importe a ser retenido, entonces puedes compensar el 13% de tus compras, ¿no? Si posterior a ello todavía tienes un impuesto a ser retenido, o tal vez no has presentado tu 110, utiliza tu saldo de crédito fiscal del periodo anterior, ¿no? Entonces, esa planilla tributaria, la planilla tributaria te ayuda a la gente de retención a la liquidación correcta del RC-IVA, ¿no? Y esta información, como te decía, antes lo elaboraban ellos, ¿no? Lo elaboraban a través de un Excel, a veces, o sus mismos sistemas contables de empresas grandes lo elaboraban, pero ahora ya el sistema les otorga una planilla ya hecha, ¿no? Obviamente considerando ya calculada, y obviamente tomando en cuenta todos los aspectos, como ser el mantenimiento de valor del saldo del periodo anterior, como ser el cálculo de en qué casos va a tener que ser retenido, y esa información de la planilla tributaria se transpone al formulario 608, y el formulario 608 es donde lo declaran los contribuyentes, ¿no? Justamente, ahondando más en esa pregunta, ¿qué consideraciones debe tomar en cuenta los agentes de retención para justamente llenado del formulario de la planilla tributaria y posterior envío del formulario 608? Ya, ahorita lo que el dependiente, a ver, ¿qué recomendaciones se les da? Es que los agentes de retención, tienen que tener los ingresos, ¿no? Ahora en el nuevo sistema únicamente lo que cargan es el ingreso del periodo, nada más. Con esa información lo que hace el sistema es armar o calcular la planilla tributaria, ya como te decía, ¿no? Con la información que ya tiene en la base de datos, como ser, ¿no? El formulario 110, su saldo de crédito fiscal, si hay dependientes que son de 2 agentes de retención, ya te dice cómo ha distribuido, ¿no? Y con eso recién el agente de retención puede generar la planilla tributaria, ¿no? Ahora, hay una opción que dice el sistema generar Excel, ¿no? Ese generar Excel solamente es informativa, ¿no? No se consolida hasta que declare su formulario 608. Entonces, ¿qué recomendación yo les podría dar? Antes de que yo vaya a hacer mi planilla laboral, porque hay agentes o empleadores que realizan hasta antes del concluido el mes y todo, yo debo revisar la planilla tributaria, obviamente para saber los importes que voy a retener, o los importes que voy a tener como saldo para el siguiente mes de los dependientes, ¿no? Posterior a ello, el sistema no se modifica, ¿ya? El sistema no sufre modificaciones, ¿no? Entonces, ahí podría recomendar a los agentes de retención es que primero verifiquen la planilla tributaria para poder hacer su planilla salarial, ¿no? ¿Esto por qué? Porque como te decía, va a haber dependientes. En el caso, digamos, en alguna empresa, si no lo hay, bueno, va a ser perfecto, ¿no? O sea, no va a tener que hacer una revisión extra, pero va a haber dependientes en algunos casos en los cuales, como tú decías, ¿no? Que trabajan en 2 fuentes laborales, ¿no? En 2 lugares. Entonces, ellos podrían decir, allá este mes me van a pagar una prima, entonces lo voy a trasladar todo mi crédito fiscal, todo mis deducciones de los 2 mínimos y el 13% a esta fuente laboral, ¿no? Y entonces voy a tener otra forma de cálculo. Esa va a ser algo que el sistema va a reconocer y que lo va a tomar en cuenta para el contribuyente, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si el dependiente no hace la distribución, ¿no? Si tal vez, es muy importante, por favor, que nos aclares. Si no hace la distribución el dependiente que está en 2 fuentes laborales, el sistema lo va a reconocer como 0, ¿no? Y es como que algunos dependientes están viendo, agentes de retención están viendo eso, ¿no? En sus planillas. Dicen, ¿por qué me sale 0? ¿No? No es porque esté mal el sistema, es porque su agente de retención, porque su dependiente
no ha hecho la distribución de sus sueldos, ¿no? De sus 2 mínimos nacionales y del 13% del mínimo nacional, ¿no? Entonces, por eso, antes de hacer esa verificación, ellos deben verificar que hayan hecho esa distribución, ¿no? Y o puede ser el otro caso, ¿no? Que todos sus dos sueldos mínimos nacionales y el 13% lo hubiesen llevado a otra empresa, ¿no? Entonces, en ese caso, entonces la planilla debe seguir con la liquidación, ¿no? Debió presentar su formulario 110 o debe utilizar el saldo que tuviese en esa empresa, ¿no? Reiteramos que si eres dependiente en 2 empresas y presentas el formulario 110, debes asegurarte de distribuir los 2 salarios mínimos nacionales no imponibles y el crédito fiscal cada mes. La distribución de saldos es de acuerdo a la necesidad de cada dependiente, como lo decía Javier. Los importes consignados en este apartado serán trasladados de forma automática a la planilla tributaria y en caso de no efectuar la distribución, las casillas correspondientes a los salarios mínimos nacionales en esta planilla se registrarán en 0 para que tomen en cuenta los agentes de retención y sobre todo los dependientes. Ahora, Javier, ¿qué pasa si el agente de retención ha cometido un error al llenar la planilla tributaria? ¿Se puede rectificar? Sí, bueno, no, hasta antes de que el agente de retención no realice la declaración del formulario 608, el agente puede hacer alguna modificación. Únicamente puede modificar el dato del ingreso, ¿no? del ingreso neto, ¿no? ¿Por qué? Porque el sistema porque el agente de detención no va a poder modificar, por ejemplo, su saldo, ¿no? Porque su saldo ya ha venido arrastrando de periodos anteriores. En este caso, como te decía, como hemos dicho, ¿no? Un antes. El sistema toma en cuenta de noviembre del 2024, ha tomado en cuenta el saldo de octubre del 2024, ¿no? Todos los saldos que se han declarado hasta octubre del 2024 se han trasladado a noviembre y eso es lo que está jalando hasta el día de hoy, ¿no? Si tuviesen que hacer alguna modificación en saldos, tienen que ir a verificar el historial de la persona, en dónde se han equivocado e ir rectificando para que pueda subsanarlo, ¿no? Pero no se ha visto esos casos. Puede haber, pero ese sería el procedimiento, ¿no? Y como te decía, los otros datos, por ejemplo, del formulario 110, de los mínimos nacionales, de los cálculos que tiene la planilla tributaria de forma automática, esas no van a ser modificadas porque eso está en base al ingreso que vayan a percibir en el mes, ¿no? Los dependientes. Entonces, ¿qué dato puede modificar? El ingreso, ¿no? Entonces, el agente de retención puede decir, me he equivocado. En vez de poner 15,000, era 1,500, por ejemplo, ¿no? Entonces, así es. Le había puesto 15,000 y me he equivocado un 0 más. Entonces, obviamente ahí tal vez le ha salido un impuesto a retener, cuando no debería salir. Entonces, ahí lo que va a hacer es rectificar el ingreso, ¿no? Porque la planilla ya va a hacer el cálculo automático de todas las casillas, ¿no? Y posterior a ello, como nos decían en una primera instancia, ¿no? Como les decía, todo inicia en la planilla y concluye en una declaración normal. Todo inicia en la planilla y concluye en la declaración del 608, ¿no? Y la rectificación también inicia en la planilla y va a concluir en la declaración del 608 rectificado y va a continuar, en este caso de la rectificación, si fuese a favor del contribuyente, con el trámite de aprobación en el área de fiscalización, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los plazos para el envío de la planilla tributaria y también para la presentación del formulario 608? El plazo para la presentación de la planilla tributaria es hasta el vencimiento de su NIT, ¿no? Del mes que corresponde. Por ejemplo, de mayo está vigente, va a ser el vencimiento hasta el 13 de junio, ¿no? Los que vencerían en ser y todo. Pero no nos olvidemos que hemos tenido ampliaciones y hoy vence, por ejemplo, del mes de mayo, hoy vence, ¿no? Que estamos en junio, ¿no? Que vence los números 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2 y 3, creo, ¿verdad? Con las ampliaciones que hemos tenido, ¿no? Entonces, en un plazo normal, vence la planilla, o sea, cuando deben presentar la planilla y el formulario 608 es hasta el vencimiento de su NID en el periodo siguiente, ¿no? Y algo importante que mencionar, ¿no? Como les habíamos dicho a un inicio, la planilla tributaria forma parte de la declaración del formulario 608, ¿no? Entonces no hay
Cuando si el dependiente no hay una rectificación individual como antes tal vez lo hacían, ¿no? Entonces, por ejemplo, en un antes, como les decíamos, el antes era que el 608 lo declaraban, pero no declaraban la planilla tributaria, ¿no? O declaraban la planilla tributaria con un dependiente y después de 2, 3 meses recién declaraban con la totalidad, ¿no? Entonces el sistema ahora no les va a permitir eso, ¿no? Deben declarar con integridad su información y con el 608 igual, ¿no? Entonces, como les decía, ¿no? Es la planilla tributaria y el 608 son juntos, son una sola declaración en lo que es el tema, ¿no? Ahora, ¿qué sucede con las declaraciones de periodos anteriores? En todo caso, para corregir planillas tributarias de periodos previos, ¿qué deben hacer? De la misma forma, ¿no? El nuevo sistema de periodos anteriores, si nos vamos de octubre hacia atrás, lo que deben hacer es igual, ¿no? Presentar primero su planilla tributaria, cargar. En este caso de periodos anteriores, deben cargar la planilla tributaria correcta y declarar su formulario 608, ¿no? Es el mismo procedimiento, ya que es un nuevo sistema también, deben cumplir los mismos pasos y procedimientos que tiene este nuevo sistema, ¿no? Ahora hay casos bien sui generis, por ejemplo, ¿qué pasa si en mi empresa, que como te decía es pequeña, y tengo un solo dependiente que me ha presentado su formulario 110? ¿Igual debo presentar mi planilla tributaria? Sí, exactamente, deben presentar. Como te decía, la planilla tributaria se presenta porque alguno de mis dependientes me ha presentado mi 110, o porque alguno tenga un saldo de un periodo anterior, o en este caso si deba trasladar un saldo de su ex fuente laboral, o tenga un impuesto a retener, ¿no? Pues si cualquiera de esos tres, de estos tres aspectos se cumple, o de estos tres, debe presentar la planilla tributaria de forma completa, ¿no? Ahora, coméntanos un poquito más sobre el nuevo módulo del RSIVA. ¿Cuál es su principal objetivo? Ya, como te decía, el objetivo de la administración tributaria siempre es ayudar al contribuyente a que cumpla sus obligaciones tributarias, ¿no? A que sea más sencillo, a que sea más intuitivo para el contribuyente, ¿no? En este caso, para el dependiente podemos hablar en una primera instancia, es más fácil. ¿Por qué? Porque cuando él quiere declarar su formulario 110, ya tienen sus facturas de las electrónicas, ya se encuentran declaradas, registradas. ¿Qué debe hacer él? Seleccionar aquellas que las vaya a utilizar, porque no nos olvidemos que estas personas que son dependientes también pueden ser beneficiarios del RSIVA, por ejemplo, ¿no? Entonces ellos pueden seleccionar qué facturas van a utilizar en el 110 y qué facturas van a utilizar en el 611 para su declaración del RIVA. Es electrónico. Aquellos dependientes que presenten de forma íntegra sus 110 puras facturas electrónicas, entonces ya no deben presentar físicamente ese formulario. Hay casos que nos decían, por ejemplo, yo debo presentar, si yo trabajo en algún campamento y mi administración, las oficinas de la administración está en la ciudad, yo estoy lejos y no alcanzo a llegar tal vez al 20 a dejar físicamente. Entonces, ¿qué puede hacer? Decidir presentar puros formularios electrónicos. El hecho de solo declarar al sistema, el dependiente, el agente de detención tiene su módulo en el cual va a poder verificar esas facturas o ese formulario presentado, ¿no? Y con toda esa información, lo que le ayuda al agente de retención es que el sistema se lo elabora la planilla tributaria y esa es la información que debe ser tomada en cuenta, tanto para su declaración, obviamente para el pago o para el monto que va a ser retenido o no en la planilla salarial, y posteriormente la declaración del formulario 608, ¿no? Ahora sabemos que hay este y otros casos así específicos que, bueno, están siendo consultados por nuestro público que está siguiendo el programa. ¿Dónde pueden encontrar más información? Claro, bueno, los tutoriales respecto, digamos, a la generación del formulario 110, a lo que es la planilla tributaria, gestión de dependientes, gestión del formulario 110, se encuentran expuestos en la página de impuestos en YouTube.
¿no? Tenemos tutoriales también en lo que es en la página de Cultura Tributaria y en Facebook, ¿no? En Facebook también tenemos algunos cursos que se han dictado ya desde el mes de octubre, ¿no? Noviembre, diciembre se han venido dictando algunos seminarios, cursos para que los contribuyentes dependientes puedan entender este tema, ¿no? Y bueno, sobre las nuevas modalidades, tal vez lo que es la distribución de saldos y sueldos, de los sueldos, los mínimos nacionales, también están en la página de impuestos para que puedan verificar cómo hacerlo, ¿no? Muy bien. Tenemos 2 preguntas más, por favor, en la recta final del programa. Claro que sí, estamos empezando a la recta final de este live, pero también queremos invitarles a que hagan tapa a la pantalla para que podamos compartir esta información, pueda llegar a todas las personas que necesitan saber de este tema. Mar nos dice, nos dice Eli, ¿alguien que falleció puede presentar su formulario 110 para pago de vacaciones? Y la segunda pregunta es, ¿la planilla tributaria se encuentra en el SIAT en línea? ¿Dónde ahora? Esas son nuestras 2 últimas preguntas. Respecto a la planilla tributaria, ¿dónde se encuentra? Solamente esa planilla tributaria lo tienen los agentes de retención, ¿ya? ¿Quiénes elaboran la planilla tributaria? Son los agentes de retención, son los empleadores, ¿no? El dependiente, uno como dependiente, como empleado, no tiene acceso, ¿no?, a la planilla tributaria, ¿no? Solamente va a tener acceso a la información que él pueda acceder, ¿no? Como ser sus declaraciones juradas, que es el formulario 110, y la información de sus saldos de crédito fiscal, ¿no? La planilla tributaria, como ya hemos dicho en todo el día de hoy, lo elabora o lo realiza o está a cargo del empleador, en este caso del agente de retención, ¿no? Entonces, los dependientes únicamente van a poder hacer, ¿qué acciones hacen los dependientes? Es ver sus facturas, generar su formulario 110, gestionar, en este caso, sus sueldos mínimos imponibles y verificar su saldo de crédito fiscal, ¿no? Esa es la gestión que hacen ellos. ¿Y qué hacen los agentes de retención? Que también el sistema se maneja por roles, ¿no? Entonces, el agente de retención va a tener el rol de planilla tributaria, solamente él, ¿no? La planilla tributaria, ¿qué van a hacer ellos? Es gestionar los ingresos de los dependientes, gestionar sus formularios 110 y generar la planilla tributaria, ¿no? Y posterior a ello generan su formulario 608, ¿no? Ahora, respecto a la pregunta que nos hacía respecto a si un fallecido puede presentar su formulario 110, mucho tiene que ver, ¿no? En qué momento hubiese pasado el hecho, ¿no? No nos olvidemos que dentro del sujeto pasivo, como lo habíamos dicho ya a un inicio, es el dependiente, ¿no? Entonces, el dependiente, al estar fallecido, si se falleció antes de presentar su formulario 110, ya no lo podría hacer. No va a tener los accesos para ingresar al formulario 110 y declarar el formulario, ¿no? Entonces, ahí tal vez lo correcto tal vez sería que presenten, además que el sistema ya ahora reconoce cuando la persona ha fallecido. Entonces, si la persona falleció, ya no va a poder ingresar a sus accesos, ¿no? No sé si tuvieran alguna otra pregunta. Sí, a mí me han preguntado también en redes, ¿qué pasa si el trabajador o en todo caso un ex trabajador no tiene sus accesos? ¿Cuál es el procedimiento? Ya. El sistema, ahí en el tema de los accesos, el sistema cuando el agente de retención asocia a un dependiente nuevo, digamos, decirlo así, que nunca ha sido contribuyente, nunca ha sido dependiente, es su primer trabajo. Entonces el sistema lo que va a hacer es, al correo que él ha proporcionado a su agente de retención, le va a otorgar las credenciales genéricas, ¿no? Entonces, le va a dar su usuario, le va a dar su código único de registro, que es el CUR, su usuario y una contraseña autogenerada. Con esa contraseña autogenerada va a poder él entrar al sistema y cambiar la contraseña, ¿no? Ahora, hay casos en los cuales los dependientes se olvidaron de realizar la
claro, se olvidaron tal vez su correo, o perdieron. Si se han olvidado, cambiaron de máquina. Se han cambiado de máquina, alguna cosa, ¿no? Si se olvidaron lo que es la contraseña, el sistema de usuarios, antes de ingresar al sistema, tiene la opción de recuperar contraseña, ¿no? Entonces, lo único que tiene que saber es que el correo. ¿Por qué? Porque al correo va a ser donde le va a llegar un PIN para que pueda continuar con el cambio de contraseña, ¿no? Ahora, si la contraseña, si lo que se ha olvidado tal vez ha sido el correo, lo único que tiene que ir la persona es apersonarse a cualquier gerencia operativa, al área de plataforma y solicitar el cambio de contraseña, de correo, perdón, ¿no? Una vez que solicite el cambio de correo, el sistema le va a poder ingresar con ese nuevo correo y obviamente como si fuese nuevo, le va a volver a autogenerar la contraseña, va a poder ingresar y con eso se ha solucionado, ¿no? El cambio de correo, ¿no? Y el cambio de contraseña es a través del sistema porque obviamente tiene acceso al correo al cual ha sido registrado. Muy bien. Finalmente, por favor, también ha sido una pregunta bastante recurrente, es el tema de saldos. ¿Cómo puedo ver mi saldo del RC-IVA en el sistema de impuestos nacionales? Y reitéranos una vez más, ¿cómo se hace para el tema de saldos si me desvinculan de mi empresa, si cambio de empresa o finalmente si renuncio? Ya. El saldo de crédito fiscal va a estar visible para los que son dependientes, va a estar visible al momento que declaren su 110. Al momento que declaren su 110, cuando están seleccionando sus facturas, hay una casilla que dice saldo del periodo anterior. Ahí ellos pueden verificar cuánto saldo que Mientras tienes. estás activo. Activo. Y cuando ya estás fuera, que te han desvinculado, entonces, ¿cómo uno puede verificar? Entrando a la opción generar formulario como ex dependiente, ¿no? Al generar el formulario como ex dependiente, ahí te va a aparecer el crédito fiscal que tienes para usar en tu ex fuente laboral, ¿no? Esas dos opciones tiene para poder verificar su saldo, ¿no? Y cuando es un ex dependiente, lo que tienen que entrar hay dos botoncitos ahí, ¿no? Uno que dice formulario ex dependiente, ¿no? Donde dice formulario ex dependiente, le da clic ahí y ahí es donde el sistema le va a mostrar su saldo que tuviese hasta que hubiera tenido en el anterior fuente laboral y selecciona cuánto quiere usar o no lo va a usar o lo va a usar todo y procede con declarar el formulario 110 para si es que va a hacer una declaración de facturas, ¿no? Muy bien, ya en la recta final del programa, Javier, te pedimos que brindes tus recomendaciones generales para los dependientes y también para los agentes de retención al momento del llenado de la planilla tributaria. Claro, para los dependientes, ¿no? Uno que, como te les decía, no tiene muchas bondades el sistema, que lo único que los dependientes deben revisar para poder declarar el 110 es que las facturas, al momento de que ellos vayan a solicitar las facturas a algún negocio, a algún proveedor, donde ellos vayan a acceder a comprar algún producto, algún servicio, se encuentre al carnet de identidad de la persona, ¿no? El sistema va a tomar en cuenta, como ya es desde el 2021 con como el nuevo sistema de facturación, toma en cuenta la nominatividad. ¿Y qué es la nominatividad? Es el carnet de identidad de la persona, en este caso de los dependientes, ¿no? Ahora, aquellos que tienen un complemento, ¿no? Que mayormente es el 1A, el 1P, el 1R y todas esas cuestiones, deben solicitar esas facturas con ese complemento más, ¿no? Los sistemas de facturación que se van autorizando, que ha autorizado la Administración Tributaria, y que en los días de hoy también van solicitando que se autoricen, se verifica que emitan con el código complemento, ¿no? Entonces deben y tienen que los proveedores, también es un consejo, ¿no? Una recomendación para aquellos que emiten facturas, cuando una persona va y se acerca al negocio y le dice que deben emitirle con el complemento, deben emitirle con ese complemento de forma correcta, ¿no?
esa es la recomendación para los agentes, para los dependientes que sobre todo, ¿no? Para aquellos que tienen que piden factura. Formulario 110. Sí, y algunas dicen, no me aparece mi factura. ¿Por qué? Porque la persona tenía complemento, pero no ha pedido con el complemento, ¿no? Entonces, es lo importante. Y bueno, las previsiones, ¿no? Que les decía que presenta hasta el 20, hasta el 20 de cada mes. Ahora, si ese 20 cae un día feriado o un día fin de mes, se traslada al día siguiente. Como sábado o domingo. Claro, y se traslada al siguiente día hábil, ¿no? Y para los agentes de retención es que, en la revisión de sus formularios, de los formularios de los dependientes, es que vayan verificando, más que todo, aquellas que hubiesen presentado de forma de facturas manuales, ¿no? Todavía hay negocios que tienen facturación manual, entonces puede haber casos en los cuales los dependientes presenten facturas manuales. Entonces, hacer la revisión de que esté específicamente al nombre, bueno, en este caso a la nominatividad, que es el carnet de identidad de la persona, ¿no? Y después, ¿no? Todas las recomendaciones que hemos ido dando en el transcurso del día de hoy, que vayan que revisen antes de elaborar su planilla laboral, que revisen la planilla tributaria, que generen el Excel que les dé el sistema para poder corroborar si la información está correcta o no. Y bueno, finalmente que ya al momento de la declaración vean que los datos estén correctos, ¿no? Eso es lo importante al momento de la generación de la planilla y del formulario 608. Muchas gracias, Javier. Y para finalizar, queremos resaltar el destino de tus impuestos, porque es importante pedir facturas, porque con tu contribución Bolivia crece en obras y servicios a favor de todos los bolivianos y las bolivianas. Así que no te olvides siempre pedir tu factura por toda compra de un bien o un servicio, y si eres contribuyente, estar al tanto de tus obligaciones tributarias, pagar tus impuestos puntualmente y revisar periódicamente tu buzón tributario. Recordemos que el nuevo módulo RC-IVA es una herramienta digital diseñada por el Servicio de Impuestos Nacionales para simplificar y modernizar la gestión del régimen complementario al impuesto al valor agregado RC-IVA. Su objetivo principal es digitalizar el proceso de declaración y pago de este impuesto, facilitando así las tareas de contribuyentes y de los agentes de retención. Si tienes dudas, tenemos bastante información en redes sociales, en la página web www.impuestos.gov.bo, en la línea gratuita 810-3444, en el servicio de asistencia en línea que te asiste en tiempo real con un funcionario mediante chat en línea y también mediante las plataformas de atención al contribuyente en todo el país. Queremos agradecer al licenciado Javier Castillo, profesional de la Gerencia de Fiscalización y Fiscalidad Internacional del Servicio de Impuestos Nacionales, a quien agradecemos por su presencia. Muchas gracias, Javier. Tu despedida. Muchas gracias, Erika. Muchas gracias también a todas las personas que se han conectado el día de hoy al live. Y bueno, la Administración Tributaria siempre está presto a informar y tal vez sacar de dudas aquellas consultas, preguntas que puedan tener para poder ayudarles en su correcta declaración de sus impuestos, ¿no? Muchas gracias, Javier. Te esperamos en una próxima oportunidad. Gracias. Y queremos agradecer también a todo el equipo detrás de cámaras de comunicación social y relaciones públicas que hace posible que lleguemos una vez más a sus hogares. Adelante, Romer, con tu despedida. Claro que sí, agradecemos a nuestro invitado de esta jornada y con eso llegamos al final de este episodio de Impuestos Express. Gracias por acompañarnos y por todas sus preguntas. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales, donde vamos a publicar el programa completo y también los clips más importantes para que puedan repasar lo que vimos hoy y también compartir a las personas que necesiten. Nos vemos en el próximo live. Hasta entonces. Pero sobre todo agradecemos a todos y cada uno de ustedes que nos siguen en nuestras redes sociales en Facebook, X, Instagram, TikTok y YouTube. Nos vemos en un próximo live.